Lectura de la profecía de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Todos, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espera. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Señor, nos abruma la vergüenza. Esta es la expresión que repite el profeta Daniel en su oración que hemos leído en la primera lectura. Nos lo podríamos aplicar: Señor, nos abruma la vergüenza. ¿Cómo puede ser posible que en el año 2022 estemos en Europa en una guerra brutal, encarnizada, casi fratricida? Nos abruma la vergüenza. Es esa oración que el profeta hace, también en la cual, dice alguna traducción en la Biblia, derramó la oración. El profeta Daniel se vació de sí mismo
para contemplar a Dios de una manera especial. Nos sorprende de este profeta Daniel dos cosas. Primero, la humildad de reconocerse pecador, porque el pueblo ha pecado, ¿verdad? Y él se erige de alguna manera como profeta representante de este pueblo que ha pecado, y sobre todo su sinceridad, humildad y sinceridad. Se presenta ante Dios, ante el Dios que en el Antiguo Testamento es este Dios grande y terrible, pero al mismo tiempo Daniel tiene la experiencia y la certeza de que es el Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Esta es la experiencia del pueblo de Israel, que ha vivido a lo largo de su vida con aquella famosa teoría de los dos caminos, el camino bueno y el camino malo. El camino bueno es el que mantiene la alianza con Dios, el que mantiene la fidelidad con Dios, el que mantiene la ley con Dios. El camino malo, ¿verdad?, es el que transgrede la alianza, la fidelidad, la ley. El Salmo nos lo dice en algunas ocasiones, ¿no? Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y en esta dinámica precisamente de humildad y sinceridad, Dios se revela como ese Dios compasivo que también atiende la voz del pueblo, que se presenta ante Él arrepentido y pidiendo también la compasión por parte de Dios. Recordando esto nos conecta precisamente con la lectura del Evangelio de Lucas, pero podríamos recordar precisamente en el Levítico cómo se invita al pueblo a ser santo como Dios es santo. Esto es lo que quiere Dios, ¿no? Que el pueblo de alguna manera trate de llegar a la santidad que Él mismo desprende, que Él mismo comunica. Esto en el Evangelio de Mateo lo traduce luego Jesús por ser «Sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto». Y aquí, precisamente en el Evangelio de Lucas, llega a traducirse por misericordia. «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». De tal manera que tenemos casi una equivalencia entre santidad, perfección y misericordia. Parece que están casi identificados, ¿no? Transformadas las palabras, pero en el fondo responde a la misma realidad, a este corazón de Dios que quiere que el hombre no se aparte de Él, que vuelva permanentemente a Él en medio de las dificultades de la vida, de los sinsabores, de las divisiones, de las guerras, los conflictos, las enemistades, las tensiones, todas estas situaciones. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No se trata de un lema de impacto, sino de un compromiso de vida. Si observamos la historia de la salvación, vemos que toda la revelación de Dios es un incesante e incansable amor por los hombres. Dios es como un padre o una madre que ama con amor infinito y lo derrama con generosidad sobre cada criatura. Y el amor infinito de Dios se condensa precisamente en el envío de su Hijo Jesucristo, que muere por nosotros en la cruz. Esta muerte de Jesús en la cruz es la culminación de una historia del amor de Dios con el hombre. Un amor tan grande que solo Dios puede realizarlo. Es evidente que comparado con este amor que no tiene medidas, nuestro amor siempre será insuficiente. Pero Jesús nos pide que seamos misericordiosos como el Padre. Pero cuando nos pide que seamos misericordiosos con el Padre, no nos está hablando de cantidad, porque ser misericordioso como el Padre solo puede ser Dios, solo puede ser Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero no nos está hablando de cantidad. En el fondo nos está hablando de ser nosotros, cada uno de nosotros, signo, canal, testigos de su misericordia. Eso es lo que en definitiva también nos pide, que en cada una de nuestras vidas cotidianas nosotros seamos este
signo de la misericordia del Dios, este signo del Dios compasivo y misericordioso. El hombre nunca es tan grande como cuando se pone de rodillas. Ahí radica su grandeza. Reconocer nuestra debilidad es el primer paso para la conversión cuaresmal, para volver nuestro corazón y nuestra vida a los caminos de Dios. Pero también el Señor nos pide asumir lo que nos indica Jesús hoy: ser compasivos, perdonar a los demás. Esas son las recomendaciones que nos hace. Con una actitud final: dar con generosidad. Así vuestra medida será colmada, remecida, rebosante. Nos invita a salir de cada uno de nosotros mismos y a darnos en lo mejor que tenemos. A nosotros nos toca reflejar la imagen del Dios Santo que cada uno de nosotros llevamos impresa. Que así sea.